Un saludo para todos. Hoy vamos a estar viendo el mercado eléctrico y las energías renovables no convencionales. Vamos a ver la matriz de consumo, efectos del consumo de energía en el medio ambiente, lo que es la eficiencia energética, cómo ha ido transitando Chile en el desarrollo de las energías renovables, qué cosas son los sistemas eléctricos de potencia y cómo funciona el mercado eléctrico nacional. Antes habíamos visto, en el final de la clase anterior, lo que era un recurso primario y cuándo se considera renovable, que es cuando tiene una condición de reemplazo que ocurre en un corto espacio de tiempo. Y en ese aspecto entraban entonces las energías solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y la mareomotriz. Hablando entonces ahora de la matriz de consumo de Chile, vamos a ver en el esquema del lado izquierdo los tipos de fuentes de energía que van desde el petróleo crudo hasta el biogás, y del lado derecho vamos a estar viendo los sectores de uso, que pueden ser un sector industrial, de transporte, autoconsumo o no energético. Y vamos a ver qué porcentaje de cada fuente se dedica o para la refinería o para la generación de electricidad, o se va para algún tipo de los sectores que tenemos al extremo derecho. En el caso del petróleo crudo, que representa un 28%, todo este es dedicado a la refinería del mismo. Ya en el caso de la biomasa, tenemos una parte que es dedicada a la generación de electricidad y hay otra parte que se va al sector industrial y otra parte que se va al sector comercial público y residencial. En el caso del carbón, tenemos un gran por ciento dentro de ese 22% que representa, que se va a la generación de electricidad, y hay otra parte que se va a el sector industrial. El gas, por otro lado, ya tiene más ramificaciones, yéndose un porcentaje para la generación de electricidad y otros porcentajes que se distribuyen en el sector industrial, de transporte, de comercio y autoconsumo. La energía hídrica se utiliza completamente para la generación de electricidad. La solar también se utiliza para la generación de electricidad. La eólica para la generación de electricidad, así como la geotérmica y la energía del biogás. Tiene una gran parte que se dedica a la generación de electricidad, pero tiene un pequeño porcentaje que se va al sector comercial, público y residencial. El consumo de energía nos trae beneficios porque estamos satisfaciendo necesidades que tenemos para el buen vivir, pero nos crea una serie de problemáticas, ya que tenemos diversas fuentes que son emisoras de contaminantes, sea transporte, calefacción, producción de energía, o ya las industrias grandes como tal, donde yo voy a tener una generación de contaminantes
que pueden ser contaminantes primarios, que son aquellos que se emiten directamente desde los focos emisores, y los contaminantes secundarios, que son aquellos que se forman a partir de la reacción química entre los contaminantes primarios y agentes que se encuentran ya dentro de la atmósfera. Eso es por un lado todo lo que tengo como emisión. Ahora, como emisión, tengo entonces ya la concentración de todos estos contaminantes que vienen como consecuencia de estas emisiones y que me provocan fenómenos de dispersión y reacciones químicas en la atmósfera. Y ahí es donde yo recibo los efectos en el medio ambiente, en la naturaleza, en nuestros hogares y a nosotros mismos como personas, donde nos estamos danificando. Ejemplos de contaminantes primarios tenemos los polvos, los humos, brumas y aerosoles. Como por ejemplo el PM10, que viene de procesos mecánicos o de vaporización, el PM25, que viene a partir de emisiones de vehículos diésel. Por otro lado tenemos los compuestos ya de azufre, que se encuentran asociados a los contenidos de azufre de los combustibles fósiles, los compuestos de hidrógeno, que vienen a partir de los combustibles fósiles que son utilizados por el transporte, la calefacción y la generación de energía, los del óxido de carbono, de donde viene el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, a partir de combustiones incompletas, como puede ser el caso de la leña, cuando no está con el debido porcentaje de humedad, y los compuestos orgánicos volátiles, donde ahí entra todo el espectro de los hidrocarburos, alcoholes, bencenos, etc. Y los contaminantes secundarios sería la suma de un primario más un secundario, como puede ser el óxido de nitrógeno, más un compuesto orgánico, donde se tiene la peculiaridad que estos se descomponen en zonas con alta concentración de óxido de nitrógeno y no se produce dentro de las grandes ciudades, sino que en las afueras de estas. Sumado a esto, tenemos también en la contaminación ambiental los efectos locales, donde yo me puedo encontrar desde la contaminación del aire hasta la contaminación del agua, efectos regionales, donde tengo la contaminación de los mares, la lluvia ácida, y ya los efectos a nivel mundial, donde voy a encontrarme ya con el cambio climático, el efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, etc. Algo de lo que escuchamos constantemente es el efecto invernadero y de cómo este está promoviendo al aumento de la temperatura en la Tierra, y esto viene dado a que los rayos del Sol, que deberían llegar de una forma directa hasta la Tierra, incidir sobre ella
y reflejarse al medio ambiente, hay una parte de esta radiación que sale hacia la atmósfera, pero hay otra parte que al momento en que está saliendo se encuentra con todos estos gases que están siendo expedidos por las diferentes fuentes, llega hasta todos estos gases y regresa una parte de esta radiación, regresa de nuevo a la Tierra. Y esto sucede una y otra vez durante todo el día con la radiación solar, lo que me está provocando que en vez de que los rayos salgan de una forma directa, tengo una mayor concentración de rayos, por tanto, tengo una mayor ganancia de temperatura y la temperatura de la Tierra va en aumento constantemente. Y ahí, bajo estas condiciones, es que se genera el efecto invernadero. Ahora, si yo consigo de alguna manera corregir todo lo que son las emisiones, crear un marco regulatorio que promueva a las empresas a desarrollar tecnologías que sean más eficientes, que tengan cuidado con el medio ambiente. Si yo creo conciencia en las personas en cuanto al consumo energético, en cuanto al reciclaje, yo estoy practicando un uso eficiente de la energía y estoy optimizando procesos productivos. Y esto se conoce como eficiencia energética, donde yo estoy teniendo como objetivo reducir el consumo de la energía. ¿Quiénes son impulsores del cambio y que promueven la eficiencia energética? Las regulaciones, donde yo establezco parámetros que se deben cumplir, leyes que son adoptadas y que llevan un seguimiento de cumplimiento, la competencia por los recursos naturales, el cambio climático, la contaminación ambiental, el cambio de estilos de vida y la globalización. Si yo creo toda una serie de mecanismos donde yo parto desde un desarrollo tecnológico, donde yo tengo máquinas que son menos emisoras de gases contaminantes, que son mucho más eficientes, esto me va a generar menos costos y a su vez yo voy a tener un desarrollo ya a nivel nacional y local. Si yo creo estrategias que pueden ser desde locales hasta nacionales, a través de marcos que regulen el desarrollo sostenible, si yo tengo un entorno donde yo hago una inversión en infraestructuras que tengan un mejor aprovechamiento energético, un bajo consumo y que no me generen emisiones. Entonces yo estoy trabajando por apuntar hacia lo que es la sustentabilidad. Y entonces llegamos así a lo que es el desarrollo sostenible, donde yo satisfago las necesidades que tengo hoy sin estar comprometiendo
las necesidades que voy a tener en un futuro no muy lejano. ¿Qué factores me impulsan esto en Chile como país? El que en Chile existen diferentes recursos naturales que pueden ser aprovechados, como son, por ejemplo, el sol. De ahí que haya comenzado toda esta revolución de la energía solar y que existan innumerables centrales solares en Chile, que hay escaso acceso a los suministros de energías convencionales. Chile no cuenta con grandes pozos de petróleo o de gas o de carbón si se compara con todos los recursos renovables que tiene. Los incentivos financieros y regulatorios para su desarrollo, donde yo puedo, a través de leyes, promover e incentivar el uso de las energías renovables, como vamos a ver más adelante, a las empresas que las utilicen, y con esto yo estoy impulsando el uso de un tipo de energía que me va a estar mejorando mi forma de vida. ¿Cómo es que surge todo esto del movimiento de las energías renovables en Chile? A partir de una serie de acontecimientos que parten del corte del gas desde Argentina. Chile, en los años 1900, se proveía de gas que venía desde Argentina, y por problemas políticos o económicos que sufrió Argentina, se corta este suministro de gas. Y ese era uno de los principales suministros que tenía Chile de fuente para la generación y consumo de energía. Y entonces, a partir de ahí, el país tuvo que tomar una serie de medidas y dar una serie de pasos que fueron cambiando lo que era el sistema eléctrico de Chile, y aparece lo que se conoce como la Ley Corta 1, donde se regula el sistema de transporte de energía eléctrica y se establecen los marcos y regímenes de tarifas en el sistema eléctrico, asegurando su funcionamiento. Posteriormente, en el 2005, entonces, aparece el informe de la OCDE y CEPAL, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lo que hace es fomentar un diálogo permanente entre los países, ya en materias de políticas, mediante un proceso de examen entre pares, y estimula también a una mayor rendición de cuentas de los gobiernos ante la opinión pública. Después se realiza el inicio del programa País de Eficiencia Energética, donde entra la Comisión Nacional de Energía, CNE, con el objetivo de consolidar el uso eficiente de la energía para contribuir al desarrollo sustentable del país. Y la Ley Corta 2, que incentiva a la inversión ya en la generación, donde se establece un mercado
que va a funcionar a través de licitaciones competitivas para asegurar un precio por un tiempo determinado. Ya en el 2007 aparece la Ley de las Energías Renovables No Convencionales, donde acá empieza el incentivo y lo que es el impulso al uso de las energías renovables, cuando esta ley marca con que las grandes generadoras, que tienen una capacidad sobre los 200 megawatts, deben hacer que al menos un 5% de la energía que comercializan sea renovable no convencional. Esta exigencia comenzaba con un 5% y para el año 2025 debería llegar a un 10%. En el 2008 aparece la política energética y los nuevos lineamientos, un documento donde se registran las medidas implantadas como estrategia política global. En el 2009 se crea el Ministerio de Energía, que estaba junto con el Ministerio de Minería. Se crean las SER y las CIFES, y aparece la revisión de la política energética de la Agencia Internacional de Energía, AIE, donde se sigue lo que es la seguridad energética, el desarrollo económico, la concienciación medioambiental y el compromiso ya a escala mundial. En el 2010 se crea la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, donde su principal objetivo era consolidar el uso eficiente de la energía, apuntando a un desarrollo sustentable. El CADE, en el 2011, que es la Comisión Asesora para el Desarrollo Energético, conformada por técnicos especialistas que eran de diferentes disciplinas, con el objetivo de estudiar el escenario del mercado eléctrico en aquel momento. La Estrategia Nacional de Energía en el 2012, donde se pone un énfasis al desarrollo de potencial hidroeléctrico que existe en el país, que estaban estimados en unos 20.000 megawatts, y la creación de una carretera eléctrica pública para impulsar a las energías renovables no convencionales, y además donde se implementan toda una batería de medidas de tipo reglamentarias, administrativas o proyectos de ley. Y en el 2013 se hace una modificación a la ley de las energías renovables no convencionales, donde se reemplaza el incremento del uso de las energías renovables para las generadoras con capacidad superior a los 200 megawatts, que se había tomado como un 10%, ahora iba a llegar a un 20% aproximadamente para el año 2025. Aparece la Agenda de Energía en el 2014, la creación de secretarias regionales de energía en todo Chile y la modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de licitaciones y suministros. Las secretarías regionales tenían el poder de tomar decisiones por sí propias sin tener que consultar con entidades superiores en cuanto al desarrollo
y en impulsar proyectos de investigación o implementar algún tipo de medida que pudiese mejorar las condiciones de la región en cuanto al uso de la energía o la venta. Después tenemos la energía 2050, donde se realiza una consulta a la ciudadanía, realizándose más de 130 talleres regionales y donde participaron más de 4.000 personas, de las cuales se fue recogiendo sus distintas opiniones para marcar lo que se conoce como la hoja de ruta para el desarrollo de la política energética del país. Y después se comienza a trabajar en lo que es la interconexión del SIC con el SINC, Sistema Interconectado Central con el Sistema Interconectado Grande del Norte. Y la Ley 21.118, que modifica la Ley General de los Servicios Eléctricos con el fin de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales. Les invito después a que entren a este link que aparece acá para que vean un video instructivo sobre la ley que promueve a la generación de energía eléctrica hasta una determinada potencia, que puede ser para nuestro propio consumo o para inyectarla a la red. Y por último, la Agenda Legislativa 2019, donde aparecen proyectos de ley como por ejemplo la publicada en el Diario Oficial 21.118 de generación distribuida, la Ley de Eficiencia Energética y un proyecto de ley que se encuentra que debería estar a salir en cuanto a proyectos geotérmicos de baja entalpía y la ley miscelánea de perfeccionamiento del sector, que se divide en dos proyectos, un proyecto de ley de perfeccionamiento de transmisión y un proyecto de ley de flexibilidad que tiene que ver también con las energías renovables. Y la ruta energética que viene después de todos estos talleres que se realizaron, donde hubo la participación ciudadana a diferentes niveles, donde se establecen los 10 megacompromisos para desarrollarse. A nivel internacional, a lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes eventos que tienen a ver con el medio ambiente, como son el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Copenhague, el Acuerdo de París, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver algunos conceptos que de aquí en adelante vamos a estar escuchando un poco, como son, por ejemplo, la potencia nominal, que es la máxima potencia que puede entregarnos una máquina y para la cual ella se encuentra diseñada para operar. La potencia máxima, que sería la máxima potencia que puede entregar durante un breve espacio de tiempo. La sobrecarga admisible, que sería la diferencia entre la potencia máxima y la potencia nominal. La potencia instalada, que sería entonces la suma de todas las potencias nominales.
La potencia media, que es la energía entregada por una central durante un periodo de tiempo. La potencia mínima, que es la mínima potencia a la que puede estar operando un equipo en condiciones estables sin llegar a comprometer la vida útil de este. El factor de planta, que es el cociente entre la potencia media de una central y la potencia instalada, medido en un intervalo de tiempo específico. El factor de utilización, que es el cociente entre la potencia máxima entregada por una central y su potencia instalada. La potencia de suficiencia, que es aquella que puede entregar una central generadora durante un periodo del año que corresponde al de abastecimiento más incierto del sistema. La demanda de punta, aquella demanda que es la promedio de los 52 mayores valores horarios de la curva de carga anual de cada sistema o subsistema. La suficiencia de potencia, que es la capacidad de un sistema o subsistema para abastecer la demanda punta, considerando para cada unidad generadora una oferta de potencia confiable en función de la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad del insumo principal alternativo, la disponibilidad forzada de las unidades y la indisponibilidad de las instalaciones que conectan la unidad del sistema de transmisión. Ahora, estamos hablando, partíamos hablando del consumo de energía, del uso de energía, y entonces llegamos a cómo yo proceso, cómo yo obtengo esa energía, y ahí entran los procesos de conversión o transporte de la energía. Entonces voy a tener casos donde tengo fluidos, como el agua, el vapor, el gas o el viento, y yo voy a tener entonces mecanismos como, que funcionan a través de energía mecánica, como la turbina hidráulica, turbina a vapor, turbina a gas, la turbina eólica, para obtener la energía eléctrica a través de un generador sincrónico o un generador de inducción con inversor. Y en el caso que tengo energía química o solar, entonces voy a tener una tecnología como las celdas de combustible o las celdas fotovoltaicas. Y la energía eléctrica la obtengo a través de lo que es el inversor. Ahora, ¿cómo yo transmito esta energía eléctrica? A través de los sistemas eléctricos de potencia, donde yo solo no voy a transmitir, sino yo voy a estar generando, transmitiendo y distribuyendo. Y esas son las tres partes fundamentales de un sistema eléctrico de potencia, donde yo comienzo con una generación a bajo voltaje, 23 kV, y para la transmisión yo aumento ese voltaje para disminuir mis pérdidas por transmisión, y ya cuando voy llegando a los centros de distribución, subestaciones, entonces yo vuelvo a disminuir ese voltaje para poder consumirlo ya en las casas. Así llegamos al sistema eléctrico interconectado de Chile, donde ahora se encuentra dividido en tres partes: el SEN, Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de Aysén y el sistema de Magallanes. Lógico que el sistema que tiene más capacidad instalada es el SEN, tiene 33.000 kilómetros de líneas para satisfacer el 98% de la población, mientras que el de Aysén tiene un porcentaje de 0.6 de población y el de Magallanes sería un 0.9.
¿cómo debe operar un sistema eléctrico de potencia? El encargado de hacer con que este sistema funcione debe de considerar dos cosas: el cuánto me está costando generar, transmitir y distribuir, y cuán seguro es mi funcionamiento. Pero si ustedes se fijan en la curva, a mayor seguridad, mi costo de operación está aumentando. Entonces, ¿dónde está el punto óptimo de esto? Primero, donde yo tenga una seguridad de servicio, o sea, donde yo tenga una capacidad de respuesta de mi sistema eléctrico de potencia, donde sea capaz de soportar contingencias y minimizar las pérdidas de consumo a través de servicios de reparto de servicios complementarios, y donde yo genere, opere bajo unas condiciones económicas donde los costos del combustible para operar las centrales térmicas sea el menos posible, donde yo tengo que considerar los costos de hacer partir una central, porque no es lo mismo hacer partir una central de energía solar que hacer partir una central que es térmica y que trabaja con carbón o con petróleo, los costos de mantenimiento y otros costos que dependen ya de la operación por sí. Y ahí es donde nos preguntamos cómo operan las centrales que producen electricidad a partir de energía renovable no convencional. Bueno, estas centrales tienen costo de producción igual a cero. Hipotéticamente, estamos diciendo que tienen igual a cero el valor de producción, porque la fuente de energía que ellas están utilizando no tiene precio, porque el sol es una fuente natural, el aire es una fuente natural, en el caso de la energía geotérmica también es una fuente natural. No hay una inversión en cuanto a la fuente que yo voy a estar utilizando. Hay un costo en infraestructura y de operación, pero ya por problemas de trabajadores y mantenimiento y demás. Pero en cuanto a los costos de operación por la fuente, entonces el valor es cero. De ahí que estas van a ser las primeras centrales que van a entrar en operación. Cuando al centro de despacho del coordinador eléctrico empieza a llegar lo que es la demanda de energía, él va a mandar a entrar en funcionamiento a todas las que son las fuentes de energía renovables, porque tienen costo cero. Y cuando ya tenga ocupado todas estas fuentes, estas centrales operando, entonces, si yo no logro satisfacer esa demanda, yo mando entrar a las centrales de ya las convencionales que utilizan combustibles fósiles. Y entonces así, yo lo que estoy tratando de hacer es minimizar el costo de operación y falla para abastecer un consumo en un horizonte que está sujeto a las restricciones propias del sistema eléctrico de potencia y de seguridad. Y con esto llegamos a lo que es el costo marginal, que es aquel costo variable de la unidad más cara de generación operando a una hora determinada. Si yo tengo una central
eólica, una central térmica que el costo de operación es $5 y tengo una otra central térmica que el costo de operación son $20 y a mí me llega una demanda de energía X, yo primero voy a mandar entrar a la central eólica. Si yo no consigo satisfacer esa demanda con esa central eólica, entonces yo voy a mandar a la central térmica que tiene un costo menor, que en este caso sería la de $5. Y si yo con esa central satisfago la demanda, entonces el costo marginal corresponde a $5. Ahora, si yo tuviera que satisfacer una demanda donde yo tengo que mandar entrar a la segunda central térmica, que el costo es 20, entonces el costo marginal de esa hora sería el de $20. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Y quién coordina todo esto? De entrada y salida de precios, el Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional, donde salen las instrucciones de ingreso o retiro de unidades en el sistema, conexión o desconexión, monitoreo de embalses, disposición frente a fallas de instalaciones, etc. ¿Cuáles son los principales desafíos de la operación de las centrales de energía renovables no convencionales? Principalmente anticiparse a los pronósticos, porque yo tengo una fuente que está variando y entonces yo tengo que hacer una serie de cálculos que me traigan una visión de cómo puede ser mi producción a lo largo del mes, de un semestre o a lo largo de los años de vida útil. Mejorar lo que son ya las redes, donde yo tenga unas redes que tienen una mayor anticipación en cuanto a contingencias, abordar el uso de la energía solar en cuanto a los requerimientos de la toma de carga y bajada de carga de producción de las fuentes tradicionales, y permitir una mayor penetración de las RNC de baja magnitud, que al igual que las otras, aunque en pequeña medida, me van a estar aportando energía a las redes de transmisión. Y con todo esto, yo llego a conseguir lo que se conoce como la flexibilidad en el sistema eléctrico, algo de lo cual ya se trabaja mucho en los países de Europa y que acá en Chile todavía falta un poco por no solo ser estudiado, sino ser llevado a la práctica. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte.